y juzgas y bueno, y piensas que ¿por qué te están pasando las cosas? ¿O por qué a tu familia? ¿O por qué a ti? Duele el presente porque ya no es el mismo, ¿no? Ya es como una forma diferente de vivir que no conocía sin esa persona que se fue. Duele el pasado porque obviamente estamos recordando constantemente las experiencias vividas, y duele el futuro porque no sabemos cómo va a ser. Es esta incertidumbre de ¿y ahora qué pasa? En México la pandemia tocó, y tocó con todo, ¿no? Ya ni puse la frase de las personas que han muerto y que siguen muriendo, incluso aunque ya es menos, pero siguen falleciendo a causa de la pandemia. Y sucedió una cosa en el sector de salud muy peculiar. Hubo mucha desensibilización por parte del sector salud, ¿no? Era, no, pues ya falleció el de la cama 5, pasen al otro. No, pues ya, oiga, ya su familiar, ya, ahorita se lo entregamos, bajita, al principio. No, pues es que, ya, tiene COVID, la verdad ya lo vamos a entubar. Pero lo decían como una sin humanidad, una frialdad, justo, cuando el de la cama 5 o la de la cama 10, o incluso el del cuarto de al lado, ¿sale? Era un papá, era una mamá, era un hermano, fue una abuela, un abuelo o abuelito, un tío, un sobrino, un hermanito, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se perdió mucho esta sensibilización. Incluso también el personal de salud estuvo muy afectada, muy afectada por la pandemia. A nivel psicológico también, porque ya no era de que, ¿y si me enfermo? ¿Y si soy un foco de infección para mi familia? Y entonces es empezar a ver la realidad desde un punto de vista diferente, ¿no? Acá voy a estacionar un ratito en lo que es las tareas del proceso del duelo. Antes, una de las primeras tanatólogas que hubo, que es la pionera de la tanatología, es Elizabeth Kubler-Ross. Ella, en base a todo este estudio que hizo con la muerte, con personas que estaban moribundas, con las personas que estaban enfermas, incluso ella fue muy criticada porque indujo, ¿no?, su muerte, para saber, pues, y poder descubrir más en este sentido. Ella establece a lo que se le conocen o se le conocían las 5 fases o las 5 etapas, ¿no?, del duelo. Ahora ya no se le denominan etapas. ¿Por qué? Porque una etapa es como, empiezas una, la concluyes e inicias otra, la concluyes e inicias otra, ¿no? Y el duelo no es así. El duelo no es lineal, no es de que empiezas, terminas, ya, empezamos todos, ahora vamos todos para la siguiente. No es así. El duelo es un traje hecho a la medida, personal. Nadie va, incluso siendo de la misma familia, no va a doler, no van a hacer el mismo proceso mamá y papá, no van a llevar el mismo, o los hermanos. Por eso es un traje hecho a la medida, al ritmo de cada quien. Por ello, se evita decir o se quita la palabra de etapas y se pasa a lo que son tareas. ¿Ok? Las tareas es justo, ¿no?, como lo que tengo que cumplir o tengo que pasar, hacer y vuelvo a hacer, y luego regreso, y luego termino, y luego ya empiezo otra vez la de matemáticas, y luego me sigo a la de historia, y luego así. Acá ocurrió, justo enfocados en lo de la pandemia, una de las primeras tareas que pasa es la negación, ¿sabes? Y nosotros empezamos a vivir la negación en la pandemia desde muchísimo antes, o desde que empezamos a escuchar que en Europa existía, en China, perdón, ¿no?, en Japón existía este virus, y nosotros acá,
¿cuándo va a llegar? Ahí estaba la negación. Es cierto, eso no nos va a pasar. Y entonces seguían las noticias, de seguro, esto es un invento del gobierno, ¿no? Y así, seguíamos en esa negación como sociedad. Esto no va a pasar, como crees, nada. Incluso muchas personas se mantienen en esta creencia de que el virus no existe y se respeta. ¿Vale? En esta negación, hablando ya a nivel social, es de no va a pasar, ¿cómo crees? No nos preparamos tampoco, no habían insumos suficientes, porque eso no va a pasar, aquí no llega, eso es como por allá, ¿no? De aquí que cruce, de aquí que brinque el charco, eso no, imposible. Y en un abrir y cerrar de ojos, que fueron, ¿qué? 3 meses, empiezan los casos acá en México. Pero empezaron en ciertos lugares, ¿no? Entonces, de aquí que no es cierto, nada más es en el norte, ¿no? O en Puebla, todavía estamos a 1 hora, no va a llegar acá. Y entonces empezamos a ver que se empieza a acercar y acercar y acercar, y entonces ya empiezan que los artistas, lo más lejitos, ¿no? Que los artistas desinfectaron, nada, sigue siendo el gobierno, que los políticos, ya luego que el vecino, ya luego que el amigo del amigo del amigo, y así, se fue acercando, con paso firme. Y nosotros seguíamos en la completa y absoluta negación, ¿vale? Incluso, aún viviendo la enfermedad, habrá quienes hayan tenido COVID, habrá quienes no. Habrá en ese momento, en este lugar, a quienes algún familiar les dio, habrá quienes no, ¿no? Pero en el caso en el que lo hayan vivido, cuando llega la enfermedad, ¿sabes? Porque incluso la enfermedad también es un duelo. De seguro es una gripita. Hazte la prueba, ¿no? ¿Pero para qué? Si es una gripa. Estamos en negación total. La negación es buena. O sea, todos estos procesos, todo este proceso se da para beneficio de nosotros. Porque todo esto se tiene que dar para que nosotros nos podamos readaptar o adaptar a las circunstancias que estamos viviendo. La verdad, siempre digo que humanamente somos perfectos, humanamente. Que no ocupemos todo nuestro potencial es diferente, ¿no? Pero de que somos perfectos, todos estamos conectados. Resulta que en la negación, ¿qué pasa? Se tienen que levantar todas estas barreras de defensa, así como de, antes de aceptar que me va a pasar a mí o que me está pasando a mí, mejor lo niego, ¿no? Y es una forma. Y la negación, acá solamente estoy hablando de lo que es cómo vimos la enfermedad en pandemia. Más aparte, es el mismo proceso cuando se siguió acercando la enfermedad y se llevó a un familiar de nosotros. Es, ¿cómo? Si entró caminando. Yo te lo traje y entró caminando. ¿Cómo me estás diciendo que se murió? ¿No? O cómo ya no lo pude ver, ya no me pude despedir de ella. Ya no le pude decir adiós. Esto es un impacto muy grande, chicos, porque todos estos rituales que nos han enseñado culturalmente, que nosotros en nuestro país tenemos nuestros rituales que son diferentes a los otros, ¿no? Nos sostienen mucho, muchísimo. O sea, créanme que el velar, que el rezo, que los 9 días, que los 40 días, que bueno, todo esto nos sostiene a nosotros muchísimo para poder readaptarnos y que el proceso del duelo sea un poco más llevadero, no más fácil, porque eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿vale? Sino más llevadero. La negación es esta parte. ¿Alguien la ha vivido? Levante la mano. ¿Vale? Y aquí solamente lo estoy enfocando en lo que es el tema de la pandemia. Pero la negación también se da desde, porque es un proceso de duelo, desde las rupturas amorosas, desde las enfermedades, desde la pérdida del trabajo, desde el cambio de domicilio, desde la pérdida de los amigos, y no necesariamente que hayan fallecido, sino que se dejan de hablar, ¿no? Todo lo que
implica una pérdida, es un duelo para todos, ¿ok? Entonces, en pandemia pasamos acá, negación o el shock. Fíjese, el shock es súper importante y cómo nos hace un gran favor al cuerpo. Cuando a ti te dan la noticia principal de que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu primo ha fallecido, el impacto es tan grande, pero la noticia es tan grande que no la podemos procesar así, de jalón. Entonces llega el cuerpo y dice, a ver, espérame tantito, porque si yo dejo que esta información pase directo, tú te me mueres, te me infartas o te da un derrame cerebral o te pasa algo a nivel físico. Entonces voy a llegar yo a ayudarte a ti a que lo contengas. Hay personas que no se acuerdan que lloraron cuando les recibieron la noticia, que gritaron. Hay personas que no se acuerdan que se desmayaron. Hay personas que no se acuerdan las cosas que hicieron, que pegaron, que le estuvieron pegando a la puerta o a algún objeto cuando reciben esta noticia, que impacta demasiado. Entonces, por eso les digo que todo esto no es por casualidad, todo esto nos ayuda muchísimo a nivel físico y emocional. Para eso es el shock o la negación. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Ok. De ahí nos pasamos a la ira, ¿no? Y se escucha raro, bueno, lo voy a manejar así, como que nos pasamos a la ira, pero no, o sea, esto podemos pasarnos hasta la tristeza y después regresar y es un problema. Pero bueno, la siguiente que les voy a explicar es la ira, que es el enojo, ¿no? Este enojo enorme, porque no entiendo lo que está pasando, no entiendo que a mí que yo me enfermé, o que mi papá se enfermó, o que mi abuelo se murió, ¿no? Acá el enojo es enojarse con todos. Es como una bomba atómica, ¿no? Cuando explota para todos lados. Esta no se detiene, no importa. Te enojas con la vida, te enojas con Dios, te enojas con el del Oxxo que te está cobrando, te enojas con el de la poli, te enojas con todos te enojas. O sea, es una explosión tremenda. Te enojas con el que se enfermó. Es como, ¿por qué te enfermaste? Si eres tan mala persona para haberte enfermado. Fíjese que mucho de esta idea se tenía, que solo las personas buenas, ¿cómo? O sea, las personas buenas les tienen que pasar cosas buenas. Y a las personas malas les tienen que pasar cosas malas. Y esta es una idea. Entonces, espérame también, la muerte cuando llega y la pérdida cuando llega, no se puede hacer así el checklist, ¿no? ¿Eres bueno? Sí, no. O sea, ella llega, no le importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes estudios, cuántos años tienes, si tienes meses de nacido, si tienes 100 años, no importa, ella llega, porque así es, la muerte es, no necesita explicaciones, no necesita de nada para llegar, ¿ok? Entonces, cuando estamos en ira, es desde, me enojo con el que se enfermó, porque de seguro por irse por las papitas y no ponerse cubrebocas se enfermó. Me enojo con los integrantes de la casa porque ya ves, para que sales por tu culpa todos estamos enfermos y no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Me enojo con el sector salud porque no está haciendo nada para salvar a mi familia, ¿no? Me enojo con el de la farmacia, como si el de la farmacia tuviera por no venderme el medicamento, o sea, si no lo hay, ¿no? Me enojo con todos. Primero, es explosión. Después, es implosión. O puede ser las dos a la vez. Implosión es cuando nos enojamos con nosotros mismos. Y entonces, me enojo porque pude haber hecho algo. Me enojo porque me enfermé también. Me enojo porque está enfermo. O sea, es para adentro y para afuera. Para adentro y para afuera. El enojo no perdona, o sea, el enojo es para todos, ¿ok? Y también nos ayuda o ayuda al cuerpo a sostenerse. Ahorita les voy a decir, les voy a explicar la importancia de la tristeza y el enojo en este proceso del duelo. De ahí, otra tarea que se hace es la negación.
la negociación. ¿Han escuchado de la negociación? ¿Qué es la negociación? Llegar a un acuerdo con alguien. Llegamos a un acuerdo. Y así estamos. Estamos llegando a un acuerdo. Intentamos, ¿no? Llegar a un acuerdo. ¿Con quién creen? ¿Con nosotros mismos? Con nosotros mismos. Con Dios. Con quien se deje, ¿no? Con la vida. El caso es de que yo quiero negociar. Y quiero negociar porque quiero salvar. Y quiero negociar porque no quiero dejar de vivir y de vivir lo que me sé, lo que ya sé. Entonces, oye, le entro con toda la negociación. Ahora sí me voy a portar bien. Si creemos en un Dios, en el Dios que ustedes, bueno, les prometen, ahora sí me voy a la villa de rodillas. Ahora sí, ya voy a ser una buena persona, pero ayúdame, ¿no? Por favor, ayúdame. Y está bien, porque también nos ayuda a sostenernos. O sea, esta esperanza que guardamos, ¿no? Y estamos en esta negociación con los doctores, por ejemplo, ya en pandemia, con los doctores. Mire, por favor, entonces lo saco y me lo llevo a otro hospital. No, es que de seguro usted no. Y está bien, son los recursos, ocupan sus recursos. Y entonces, no, pues vamos con el chochero. Y entonces, pon otro medicamento. Estamos negociando. Porque lo que queremos es no dejar. Lo que no queremos es perder. ¿Correcto? Y así es para todo, lo mismo. Estamos negociando. Ahora sí va a ser bien las cosas. Ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí voy a cumplir. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí me voy a cuidar. Ahora sí voy a tomar mis medicamentos. Si salgo de esto, te lo prometo, Chuchito, que ahora sí hago ejercicio. Aunque luego se te olvida. Pero te lo prometo que ahora sí hago ejercicio. Bueno, estamos negociando con la vida. ¿Okay? Sucede una cosa. Que estamos negociando. Pero la vida es, ¿no? Por mucho que podamos cuidar a una persona, y por mucho que podamos proteger a una persona, no la podemos proteger o cuidar de su destino, porque eso no depende de nosotros. ¿Okay? De ahí viene la otra fase, o la otra tarea, que es la tristeza. Fíjense que acá se considera, o se tiene la idea, que el duelo es una depresión. Y no es una depresión, ¿eh? Cuando es un duelo patológico, entonces sí. Pero un duelo normal, como se los dije desde el principio, es un proceso adaptativo. Todos nos podemos adaptar. Más adelantito les voy a explicar así súper rápido los tipos de duelo. Porque les digo, esto es una materia. La tristeza es, bueno, ya me enojé, ya negocié con la vida, ya te dije que voy a portar bien, en serio, y que ahora sí la voy a tratar bien a mi mamá, o ahora sí voy a tratar bien a mi abuelita, o ahora sí la voy a ir a visitar más seguido, ¿no? Pero déjamela. Entonces, cuando yo veo que eso no funciona, que eso no funcionó, paso a la tristeza, ¿ok? Que es este sentimiento de vacío, de desolación, de falta sin sentido. Aquí aplica el nunca va a volver a ser lo mismo, y el siempre. Siempre voy a estar así triste, nunca voy a volverlo a ver, siempre va a ser mi vida así de miserable, etcétera, etcétera. Acá aplican muchas estas palabras, ¿no? ¿Por qué no es tristeza? Cuéntame. ¿Por qué es tristeza? Porque estás en parte de la negociación es aceptar que estás sexual. Aceptar, pero yo no mencioné la palabra aceptar. Ok. En la tristeza pasa cuando es patológica, cuando ya rebasa de las 2 semanas, ¿ok? Entonces acá hay que estar pendiente de estas dos. Les voy a explicar por qué es importante lo que es la ira y la tristeza en este proceso del duelo. Nosotros, como estamos en un proceso adaptativo, si nosotros nos dejáramos en la tristeza quita energía, ¿vale? Te tumba la cama, dejas de comer, no tienes energía para moverte, no tienes energía
energía para vivir siquiera, ya no quieres ni vivir, ¿no? No te quieres levantar, no te quieres bañar, es energía, te la quitan, ¿no? Este estado emocional. Entonces dice el enojo, ay, espérame tantito, mamacita, no te puedo dejar así. O sea, tú tienes que seguir comiendo, ¿no? Entonces voy a llegar y te voy a sacar. No de la mejor forma, pero te voy a sacar. Porque yo quiero que comas. Enojada e inventando mamás, pero vas a comer. Te vas a bañar, bueno, gritándole al vecino, pero te vas a bañar. Vas a ir a trabajar peleando con todos, pero vas a ir a trabajar. ¿Vale? Entonces por eso llega la ira o el enojo habitualmente y está oscilando entre tristeza y enojo. Por eso cuando se llega un proceso, ¿no?, de duelo, hay que checar mucho que las personas no se queden atoradas en alguna de estas dos etapas, porque se puedes quedar atorado tanto en la tristeza como te puedes quedar atorado en el enojo. ¿Okay? Por eso se dice que abajo de la tristeza, abajo del enojo, hay una tristeza muy profunda, ¿no? Las personas que están muy tristes, pasando un proceso de duelo, perdón, muy enojadas, y están pasando un proceso de duelo es porque abajo está la tristeza enorme. Pero ellas no se necesitan, o sea, tan malas no son incómodas, pero no son malas, porque sí nos están ayudando. Y por último, viene la etapa de la aceptación, ¿no? Pues bueno, a ver, ya me enojé con la vida y conmigo, ya negocié con Dios o con quien yo crea, ¿no? Ya hasta con el doctor, con todos, ya lo hice y no funcionó. Pues ya me puse triste porque, o sea, estoy haciendo todo lo que quiero y todo lo que puedo y nada jala, ¿no? Entonces, pues ni modo, así es la vida. Y entonces lo entendemos a nivel racional. Sí, esto tenía que pasar, y ya las típicas frases que no se deben de decir, es que Dios así lo quiso, es que ella es un angelito, es que así es la vida, bla, 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 bla. Que no ayudan de mucho estas frases, porque te regresan a un estado, te regresan más a la ira. Pero bueno, no nos educan para eso, nos educan para vivir, pero no nos educan para morir. Y no se dicen tampoco que la muerte, así como estamos preparados para nacer, así como nuestros huesitos se superponen cuando nacemos, así como nuestros huesitos también son más sensibles cuando nacemos para poder salir por el canal, también estamos preparados para morir, ¿lo sabían? Y no es de que la vida te va preparando, no, me refiero a nivel biológico, estamos preparados para morir. ¿Ok? Y ahorita se les explico. Y eso no nos dicen. El punto es de que todos estos procesos o todas estas tareas es como el mar. No se presenta una y después otra y después no. Esta se presenta una y te pasa otra y después llega la ola y te empuja hasta el fondo y después otra ola te saca al principio y te lleva a la aceptación. Ok, ya vuelvo a respirar y no dice la ola, no, como que te quiero otra vez ahogado y te vuelve a meter y así te trae, ¿no? En estas va y viene, va y viene. ¿Y así estás? Esto sucedió mucho en ahorita lo que es la pandemia. De hecho sucede, nos sucede habitualmente. Simplemente que no se había visto o no le habíamos dado tanta importancia porque no habíamos visto la muerte tan de cerca. Era como, pues sí, ya se murió la abuelita, ¿no? Cada uno. Pero no era que todos los días que el vecino, que la abuelita, que la tía, que todos los días sabíamos de alguien, y no más de uno, de muchos. ¿Ok? ¿Hasta acá preguntas? ¿No? Yo. ¿Estas tareas se dan de la misma forma en niños? Sí. Sí. En niños se dan de la misma forma. Fíjate que llevar un proceso en los niños, muchas veces, por ejemplo, los niños de 0 a 2 años, ellos no tienen concepto de la muerte. Entonces, va a depender mucho de la edad del niño, de cómo se va a tratar. Pero todos estos procesos también se dan, o sea, es humano. Por eso les digo, lo traemos, lo tenemos. Y es natural porque lo hacemos desde el principio. En el tema de cómo trabajar, por ejemplo, los duelos con niños, culturalmente, antes era como que no le hables. De hecho, el duelo era en silencio. Y
y en luto, en negro, y era por un año, ¿no? Que era normalmente, es como, el vivo se tiene que morir con el muerto por un año, y no se tiene que reír, y no tiene que ir a fiestas, y tiene que vestir de negro, y esto era muy cultural, ¿ok? Entonces, era parte del niño, pues tampoco, de hecho, al niño el duelo también se vivió de una forma diferente, aunque no haya tenido un familiar fallecido. ¿Por qué? Porque el niño se le quitó la libertad, perdió su libertad, ¿no? Perdió su autonomía, dejó de salir, dejó de convivir, y no entendía. Y varios las relacionales también, pero sí se da las mismas etapas, se trabaja de forma diferente de acuerdo a la edad que tiene el pequeñito. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Tipos de duelo. Antes de pasarme para acá, les voy a decir por qué nosotros también estamos preparados para morir. Esto a mí en las clases de la tanatología, un día llega mi maestra, que es tanatóloga, y me dice así, ¿estamos preparados para morir? Y yo, yo en mi incredulidad completa dije, me estás choreando. Y me dice, no, en serio, o sea, nos dice todo, en serio, estamos preparados para morir. Sucede, no les voy a dar las palabras, la técnica, pero sucede que se dan cuenta, una, porque Elizabeth Kubler-Ross indujo su muerte, que de hecho fue una de las primeras científicas que fue muy criticada por hacer esto. Pero a partir de qué? Se dan cuenta que en la NASA a los astronautas los preparan. ¿Ven? Los preparan para que cuando ellos salgan y pierdan gravedad puedan estar en la Luna. Esto lleva un proceso. Los meten, vamos a imaginar, ¿no? Como una máquina centrifugadora, como si fuera una licuadora, y ahí le dan de vuelta para que ellos empiecen a preparar su cuerpo a perder gravedad, ¿sabes? En todo este proceso, ellos se dan cuenta, los científicos de la NASA se dan cuenta que sus astronautas, todos hacían esto, bajaban la cabeza. Entonces, empezaron a ver que era una constante. Cuando bajaban la cabeza, ellos detenían el movimiento y empezaba a ser más lento, y ellos se vuelven a levantar, de hecho. No vuelven, se vuelven a levantar. Entonces un científico se da cuenta y dice, caray, ¿y ahora qué les está pasando, no? Se desmayan. Pero vieron que era muy constante. Para llegar ahí deben de tener una preparación. Entonces, decir, como que todos se desmayan, los conectan, y en la NASA los conectan. De hecho está el documental también. Y se dan cuenta todo este proceso químico que hay en el cerebro cuando nosotros empezamos a morir. Ellos tienen una micromuerte, micro, obviamente los desconectan, ¿sale? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos los dos cerebros, ¿sabes? Vamos a imaginar. Cuando empezamos a morir, nuestro cerebro se empieza a apagar. Entonces, supongamos, vamos a imaginar que empiezan a apagar las luces, ¿no? Y entonces llega el cerebro. Dices, ay, ¿qué está pasando algo? Vamos a ponerle turbo, ¿no? Y se enciende, dan cuenta, con la adrenalina que queda, con la poca adrenalina que queda, manda placebos al cerebro. Por eso es de que hay muchos estudios donde dicen que cuando las personas que mueren y regresan, la mayoría comentan lo mismo, que es una sensación de paz, es una sensación de tranquilidad, ven a personas que han fallecido, que los reciben, que es una sensación de túnel, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo este experimento, bueno, no era un experimento, realmente estaban preparando los astronautas, ¿no? Una coincidencia. Se dan cuenta que efectivamente el cerebelo se enciende, nos ayuda a disparar esas sustancias, no me acuerdo del nombre, y es lo que nos proporciona tranquilidad, paz, armonía, deja de doler, ¿no?
es placentero, es por eso de que cuando regresan, las personas que han tenido muertes clínicas, es como, yo no quería que regresaran, a mí me regresaron, ¿no? Yo estaba súper bien allá, casi. Pero es por esto, por ello les digo que nosotros también estamos preparados para morir, naturalmente. Ahora, ¿tienen preguntas acá? ¿No? Ahí después hace Elizabeth Kubler-Ross su experimento y confirma esta parte de esta sensación, ¿no? De tranquilidad, de amor absoluto, ves a Dios, ves a los ángeles, etcétera, etcétera. Y esa es la función que, nos hace el paro del cerebro, o sea, la verdad, no es tan traumático, ya la transición. No estoy refiriendo a eso. Tipos de duelo. ¿Quién puede leer arriba, por favor? El riesgo del amor es la pérdida y el precio de la pérdida es el duelo. Gracias. El riesgo del amor es la pérdida y el precio de la pérdida es el duelo. ¿Qué entienden por esta frase? ¿Alguien que diga yo? ¿Perdón? ¿Perdón? Cuando amas duele. Se escucha bien amar te duele, ¿no? Como la película. Pero sí, dice, el riesgo de amar, ¿no? De amar con intensidad y de amar con profundidad, es saber que no es para siempre, que en algún momento se tiene que terminar, ¿no? Y que cuando se termina, lleva un dolor, es un duelo. Y entonces aquí es cuando te preguntas, si yo me pudiera evitar todo este dolor por haber perdido a mi hermano, por haber perdido a mi tío, a mi abuela, a mi abuelo, o a mi padre, si yo me pudiera evitar todo este dolor, ¿lo conocería? ¿Hubiera preferido no conocerlo? ¿Qué es mejor? ¿No conocer a la persona pero no doler, que no te duela? ¿O que te esté doliendo pero tener el placer de saber que viviste, que conviviste, que cruzaron momentos padres y no tan padres? A eso se refiere esta frase, ¿no? Ese es el precio. Es el precio de amar con intensidad, con pasión, con cariño, con naturalidad a una persona. Que en algún momento no son eternos. No somos. Ok, les voy a hablar, esto sí se los voy a mencionar muy rápido porque si no me voy a ir, es mucho esto, pero sí se los quiero mencionar porque en una de estas etapas nos quedamos atorados en este proceso de la pandemia. Un duelo normal, como les mencionaba, culturalmente se pensaba que era de un año, ¿no? Nosotros no somos reglas para ser medidos, entonces estamos así como que estandarizados y en un año ya todos vamos a andar bien. No es posible. Hay personas que tienen familia que se han muerto hace años y cuando resienten, es decir, vuelven a tocar con su dolor, es lo mismo. O sea, un duelo no se supera, nunca se va a superar, nunca se va a superar a un ser que has perdido. Aprendes a vivir con su ausencia, pero nunca se olvida, ni tampoco se supera, porque no estamos en niveles de Mario Bros, ¿no? Entonces, el duelo normal, sí, nivel número 1, ya, no, para nada. Entonces, pero si aprendemos a vivir con esto que nos está pasando, y si aprendemos a vivir con su ausencia, y si aprendemos a aceptar que es lo que tiene que ser más, no lo que yo quiero que sea. El duelo normal nos dice que dura 2 años aproximadamente, de 18 a 24 meses, ¿vale? Es decir, el primer año se considera el año de la devastación. ¿Por qué devastación? Es una el impacto. Otra, volverte a readaptar a que la persona ya no está. Otra, que es el primer 10 de mayo sin la persona, la primera Navidad, el primer cumpleaños de él o de ella, mi primer cumpleaños sin él o sin ella, que el primer día del padre, bla, 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 fechas importantes, ¿no? Entonces es volverme a readaptar. Y el segundo año es el año de reconstrucción, no es de que ya la hice, ya mi vida va a ser normal. No, es que la vida es que no vaya a ser normal o anormal, es que la vida simplemente es diferente.
aprendes a tener una vida diferente con la ausencia de la persona y con el aprendizaje que se extrae de esa pérdida, porque esa es la chamba de trabajar los duelos. Si tú trabajas tus duelos adecuadamente y extraes la información, una, no te quedas atorado en una de estas etapas, y dos, lo puedes vivir y entonces resignificas este dolor y lo conviertes en un amor inmenso. Aprendes a honrarlo, aprendes a agradecerlo, aprendes a abrazarlo, incluso agradeces tu dolor, porque a partir de ese dolor te transformas. Por eso es la importancia de trabajar tus duelos. De lo contrario, cuando hacemos de cuenta, no pasa nada, ¿no? Mejor lo entumo como si yo fuera un pedazo de hielo. Entonces sí, se producen diferentes tipos de duelo. Gracias. Mucho en esta pandemia se dio el duelo anticipatorio o anticipado, ¿sale? Que era desde que nos decían que nuestro familiar o la persona que conocíamos ya estaba en terapia intensiva o ya los iban a intubar, ¿no? Esta lucha entre lo niego y lo acepto y no vemos a ni siquiera pasan por la vida, o sea, se brincan, ¿no? Lo estoy negando y lo estoy aceptando, pues sí, es que sí, a lo mejor ni se muere, ¿no? Pero me regreso, ¿no? No, a lo mejor no, pero ya te vas haciendo la idea de que la persona muy probablemente ya no esté. Un duelo anticipado también se puede dar, por ejemplo, cuando son enfermedades crónicas degenerativas y entonces vas entendiendo que en algún momento tu familiar tiene que trascender, ¿no? El duelo retardado, inhibido o negado. Es decir, acá en este duelo retardado, ahí es donde también nos podemos atorar en esto de lo que es la pandemia, ¿no? Porque no lo trabajamos. Y este es cuando no se afronta la realidad de la pérdida. Es decir, no acepto que mi persona, o que la persona que yo quiero, murió. ¿Y qué hace que sea un duelo retardado? El simple hecho de que no hicimos un ritual importante, que es el entierro, que fue el poder mirar a tu familiar o a la persona que falleció, el poderse despedir. Hay personas que dicen, pero si ayer lo vi, o entró caminando y lo regresaron en una caja, o sea, ¿cómo? No es posible. No acepto que esté en ceniza si lo vi en la noche. Y ya no me lo permitieron. E incluso después, que ya fueron miles de millones de personas que ya no se pudieron despedir. O sea, ya no. En lo personal a mí me tocó. Y de pronto también, cuando ya se permitían los entierros, pues sí te daban la caja, pero sellada con todo, ¿no? Era como muy tapada y ya no podías ver a la persona, ni tampoco acercarte. Y otra de las cosas que también nos impactó mucho fue el acompañamiento, porque no hubo acompañamiento. Hubo personas que estuvieron velando solos literalmente a su familiar, o 2 o 3 nada más, estaban en el velatorio. Hubo personas que no nada más se les murió un familiar, se les murieron 2, 3, 4, y decían, espérame, ni siquiera me da tiempo de llorarle a mi mamá porque tengo a mi hijo enfermo. Ni siquiera me da tiempo de llorarle a mi papá porque mi hermano está contagiado y está en otro hospital o está en estas mismas condiciones, ¿no? No me da tiempo. Ni siquiera me da tiempo de procesarlo porque estoy esperando a ver a qué me da a mí, yo también me muero. O sea, no, es un pánico extremo. Nos saltamos todas estas partes, ¿no? Pues ahora tiene casi como la papa caliente. Porque sí hubieron familias donde uno se moría la semana, otro, y en los otros 15 días, otro, y decías, bueno, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué hice para merecer esto? Y eso no es real. No tenemos que hacer algo en específico para merecer la muerte, porque todos la tenemos ganada. Eso sí. Entonces, esta situación hace
que se pueda desarrollar un duelo negado, el simplemente no poder ver a la persona que falleció o que trascendió. El duelo crónico es el duelo que dura mucho más. Ay, mira, tu compañero está bien dormido, hasta se me antojó. Ay, qué bárbaro. Qué delicia, ¿eh? ¿Quién como tú? Pero bueno. Duelo crónico. El duelo crónico es el que dura más de 2 años. ¿Sale? Nos están diciendo que un duelo normal es algo de 2 años. ¿Vale? Un duelo crónico ya es el que dura mucho más de 2 años. Y entonces deja de ser dolor y pasa a ser sufrimiento. ¿Saben la diferencia de estos dos? ¿Entre el dolor y el sufrimiento? ¿No? El dolor pues, es algo natural, el sufrimiento es opcional. Justo, así es. Así es, el dolor, incluso el dolor es soportable. O sea, el dolor lo podemos manejar a nivel físico y emocional, y espiritual. El sufrimiento, a ella no. A ella no lo podemos manejar a nivel físico ni emocional, ¿vale? Pero sí es una elección. Y esta es la que desarrolla mucho más patologías. Otro de los duelos que se puede dar aquí en lo que fue la pandemia es el duelo complicado. Los duelos complicados surgen a partir de una muerte no esperada, ¿no? De una muerte no planeada. Es como hace 8 días estábamos en la pachanga y ahorita está entubado. O sea, no es posible. O no es posible de que lo vi antier y ahorita me estás diciendo que ya no y toda la familia también, ¿no? Es la muerte de un niño. Es cuando la muerte es traumática, es muy violenta, también puede hacer que se quede uno en un duelo complicado. Y sobre todo cuando el doliente tiene esta percepción que fue falta de apoyo, justo lo que les mencionaba hace un rato, que pues es que nadie me dio pésame, nadie me ayudó. Yo tengo cantidad de usuarios que les agradezco infinitamente que me permitan acompañarlos, jóvenes, muy jóvenes, que me decían, es que yo me tuve que encargar de enterrar a mi papá o a mi familiar, ¿no? Y pues yo ni sabía que se necesitaban papeles, o sea, ni sabía que se pedían la credencial del lector para poder, o sea, no sabían el proceso, ¿no? Porque aparte es un proceso bastante engorroso, el poder, o sea, morir, casi, ¿no? Tienes que dejar tus papeles. Entonces, está el duelo, por eso en la tanatología está el acompañamiento y está la intervención. Y cuando es intervención, sí te ayuda, literalmente el tanatólogo, sí te ayuda así como que, a ver, agarra la onda, ¿no? Tenemos que, pásame los papeles y yo te ayudo a hacer todo este proceso porque sí se te viene el mundo encima y te cierra las opciones. Está el duelo patológico. Y el duelo patológico es cuando ya se perturba una actividad mental. Si aquí la persona ya era bipolar antes de perder a su familiar y llega el duelo lo que hace es, y ya está controlado, por ejemplo, ¿no? O un otro trastorno de depresión mayor, incluso anorexia, cualquier trastorno mental. En el momento en que llega la muerte se convierte en un dolor patológico porque esta llega, te toca y te dice, ay, ya llegué para acentuarte, ¿no? O sea, no me importa que estés tomando medicamentos, aquí lo vas a sentir doble, ¿no? Entonces, ya estoy acá. Por eso es un dolor patológico. Porque si ya hay una depresión, se acentúa la depresión. Si hay una bipolaridad, ya se va a ubicar en uno de los polos, ¿no? Si ya hay una anorexia, ahí es como aquí mi lugar para estar. Entonces, por eso es patológico y por eso también se trabaja. Un duelo enmascarado, aquí ya no aplica tanto en lo que es en la pandemia, síntomas similares a los que experimentaba la persona querida antes de morir. Por ejemplo, si mi familiar tenía alguna enfermedad, no sé, se me ocurre, cáncer, y tenía ciertos síntomas físicos, entonces el doliente o el sobreviviente puede empezar a presentar los mismos síntomas, ¿no? A nivel psicológico, y entonces por eso ya es un duelo enmascarado. Incluso
acá se puede llegar a comportar de la misma manera que el fallecido, a vestirse igual, a ocupar sus mismas palabras, a ir a los mismos lugares, y aunque parezca crazy, se puede quedar incluso con la pareja, si era por ejemplo la hermana, que puede quedar con su pareja, hacerse cargo de sus hijos, o sea, intentar cumplir ese rol, que no es suyo, ¿vale? Pero por eso es un duelo enmascarado. Y otro duelo es el duelo silente o secreto. El duelo silente es estos duelos que tienes que hacer en silencio, ¿no? Porque o no te llevabas con la familia, o eras el amante o el amante, y no puedes ir a despedirte directamente, o simplemente hay familias donde no llores, no llores, lo vas a regresar si lloras, ¿no? Entonces te quedas callado. Y entonces es cuando se dan estos duelos siguientes en secreto. Ya, regresa a tu normalidad, ya, o sea, ya está con Dios, ya. Al otro viene platicar. Entonces ahí es donde se da. Y hay otros tipos de duelos, están los duelos sociales, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá alguna pregunta? Tenemos una pregunta en el chat de Fidelia Ramírez que dice: ¿a qué edad es recomendable decir a un niño que su padre ya falleció, en caso de que no viva con él? Lo que pasa es de que muchas veces, anteriormente se pensaba que a los niños se les tenía que ocultar la muerte, ¿no? Y acá, cuando ellos se entera, es un doble golpe, porque es aparte el sentimiento de traición, más el impacto de saber que papá se murió. Y es, no le lleves el velorio, no hables de muerte, no se le vaya a dar un aire, ¿no? O sea, se va a hacer traumático para el pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo, la manera en la que se trabaja, pues lo recomendable es hacerlo lo más posible, en este caso, lo más pronto posible, y en cuanto a ella también lo considere importante. Es bien importante obedecerte y saber que si estás preparada para poder enfrentar y sostener el tema junto con tu hijo, adelante. Si no, buscar ayuda, porque hay muchas personas que pueden ayudar a poder hacer este proceso muchísimo más fácil. En los niños es de no lo lleves, no lo acerques, no le digan, cállense, y les digo, nosotros estamos preparados para enfrentar esto. Que no sabemos qué hacer con el dolor ajeno, eso ya es diferente. Que no sabemos qué hacer con las lágrimas del otro, que no sabemos qué hacer con el dolor del otro, que no sabemos cómo manejarlo, cómo estar ante el otro, eso ya es un tema personal, ¿sale? Pero sí, en el caso de la pregunta que nos hacen, es primero checarse ella, si ella está o si tú estás preparada para poder sostener a tu hijo emocionalmente, y entonces buscar la forma, y también va a depender de la edad. ¿No dijo que edad tenía? No dice la edad. Ok. Va a depender también de la edad, porque si son pequeños, puede ser con cuentos, metáforas, cartas. Hay muchos rituales, en verdad hay muchas maneras de poder sostener estos procesos. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí. Si yo soy consciente de la muerte, si me involucro con el concepto, si hablo en mi familia del concepto, si visualizo la muerte de mis seres queridos, de mis amigos, de la gente que está a mi alrededor, si sé que en cualquier momento puede pasar, yo podría tener un duelo menos doloroso, o sea, como persona, o sea, yo diría, oye, ya sé que se va a morir mi mamá, ya sé que se va a morir mi esposo, incluso mis hijos, y yo me involucro con el tema de la muerte, mi proceso de duelo puede ser menos agresivo. No menos agresivo, pero sí más llevadero. ¿Por qué? Porque muchas personas es como, ¿hay forma de vivir este proceso saltando unos pasos? Y no. La única manera de poder atravesar por este camino es doliendo. No hay otra salida. O sea, te tiene que doler, literal, ¿no? Tienes más que doler, porque ya te está doliendo. Tienes que tocar con tu dolor para poderlo digerir.
Entonces, contestando a tu pregunta, me dice, si yo estoy muy conectada a nivel racional, a razón, sé que lo voy a hacer, sé que va a pasar, razón, toca bajarlo a la emoción, porque solamente hay dos salidas para trabajar el duelo, desde la razón y desde la emoción. Entonces, es checar qué tanto estoy acá, qué tanto estoy en lo cognitivo, qué tanto estoy racionalizando, si esto tiene que pasar, hacer la vida, va a pasar, acá. Pero el detalle es bajarlo y decir, changos, duele. O sea, y entender que tiene que doler. O sea, se escucha loco, ¿no? Es como, ¿cómo me estás diciendo? Si yo no quiero que me duela. Por eso es comparado con este sentimiento de túnel, ¿no? Es como, pareciera que no tiene una salida, pareciera que no tiene una luz al final. Pero la única manera de poder transitar por el duelo y para que sea un duelo sano, aún teniendo la razón, lo racional, es permitiéndote tocar tu dolor. Es la única forma. ¿Sí? Ok. Perdón, esta persona que nos pregunta dice que son niñas entre 5 y 7 años. Niñas entre 5 y 7 años. Ahí ya sería, por ejemplo, 5 y 7 años todavía tienen este concepto de que si voy al médico, me curo, ¿no? Es como, ¿cómo? No, Esta parte reversible, ¿no? Es que la muerte es reversible. Justo, la muerte es reversible, va a regresar, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar con las pequeñas, que son 5 o 7 años, de una forma más incluso lúdica, pero es que antes de dar la noticia es, mírate, ¿no? O sea, chécate, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú para poder sostenerlo y no evitarlo por más tiempo? Porque lo puede evitar muchísimos años, pero no es el caso porque lo está retrasando también en las pequeñas. Aparte, ¿saben? Los niños tienen un poder adaptativo increíble, o sea, tremendo. La verdad, tremendo. Se pueden adaptar muchísimo más fácil que un adulto. Muchísimo más fácil. Entonces, confiar también en que sus hijas tienen esta capacidad natural de poder enfrentar esta noticia. Y también va a depender mucho de cómo se dan las noticias. Es justo como les decía que en el sector salud es de que, ay, pues ya se murió tu familiar, pasen al otro. Dices, oye, no manches, ¿no? Dime lo más bonito, por lo menos. O sea, ya de por sí está feo. No, está feo. Por último, las sugerencias. Sí, tiempo todavía. Las sugerencias no nos enseñan, como les digo, a manejar o el arte de acompañar a las personas, ¿no? No nos enseñan qué hacer con el llanto, no nos enseñan qué hacer con el dolor, y me muevo, me voy, me quito o me río, ¿no? Porque sí puede que te rías, o sea, es la forma en la que tú estás afrontando también el dolor ajeno. ¿Qué hago? ¿Cómo lo digo? Acá, una de las recomendaciones es literalmente, si no tienes nada que decir, no lo digas. De hecho, es muchísimo mejor ocupar la escucha un 80% y un habla un 20%. Habla menos y escucha más. Para eso tenemos 2 oídos, ¿no? Para escuchar al doble y una boca para hablar menos en este proceso de duelo, ¿ok? Entonces, si es, Diosito lo quiso decir, no, es como, oye, estás como poniéndole este tono a un Dios castigador, ¿no? Es como, tienes que enfermar para que te quede o tienes que ser muy bueno, o sea, no, estos matices, es simplemente de, necesitas algo, ahí me llamas. La persona que está en dolor realmente no tiene ni cabeza para querer llamar. Aquí sí aplica más a el estar acompañado, porque en el estado de shock va a pasar un tiempo en lo que baja la razón y baja el sentimiento, lo empiezas a vivir y empiezas a tener el primer sentón de realidad, en donde ya no puedo hacerte cuenta que se fue de viaje, en donde mi familia empieza a tomar su ritmo y su curso normal de vida, en donde todos se tienen que ir a trabajar, en donde ya me quedo solo o sola, en donde ya empiezo a dormir y a ver que ya no hay nadie a mi lado, ¿no? En donde ya no están los buenos días, ahí vienen los sentones de realidad.
Y ahí es donde se necesita, o está padre, este acompañamiento de, ¿vamos por un café? No es de que quieres ir por un café, la persona no va a querer. No va a querer, es un simple no. Vamos por un café, te marco, no, ahí si quieres me marcas, no, te marco. Si a veces el abrazo, no el abrazo, y más ahorita con el COVID, ¿no? Le doy el pésame, no le doy, ¿cómo le doy el pésame? Mejor no se lo doy, lo siento mucho, sé lo que está sintiendo, nadie sabe lo que está sintiendo. Absolutamente nadie, porque es muy particular, muy particular. Porque incluso, les repito, siendo de la misma familia, no están experimentando lo mismo, ni simbolizan a la persona de la misma forma, ni tienen el mismo vínculo, ¿sí me explicó? O sea, no. Entonces es desde evitar este tipo de palabras y ocupar estas. ¿Quién las puede leer? Por favor. ¿A quién les gustaría? Gracias. Sugerencia. ¿Qué sí puedo decir? No encuentro las palabras para expresarte lo que siento. Te acompaño en tu dolor. No puedo imaginar lo difícil que puede ser este momento. Estoy aquí para ti. Te abrazo y te escucho. Tómate el tiempo que necesites. Aquí estaré. Tómate el tiempo que necesites. ¿Sales? No es de ya supéralo, apúrale, o sea, ya regresa a tu vida. O sea, con esta prisa, ¿no? Es más la prisa de la persona de no saber qué hacer con tu dolor, ¿sales? Más que, y saben, en verdad, hago esta invitación a tomar estas palabras no desde, porque sí te regresan a la ira, sino más desde, lo hacen con todo su cariño, con todo su amor, no de la mejor manera, no son las mejores palabras, pero la intención no es hacerte daño, sí provoca un daño. Así tenía que ser, así es la vida. Si así fuera la vida, no, hombre, yo sería diferente, o sea, todo sería diferente, ¿no? Entonces, hay cosas en de que procesarlas sí cuesta muchísimo más. En verdad, tener esta sensibilidad para poder acercarte a una persona en duelo. Y duelo hablando del que sea. No decir, otra vez estás llorando. Ya, supéralo. O ya, o sea, vete a llorar al baño. O sea, y sí aplica, porque sí hay muchas rituales y muchas cosas que se pueden hacer cuando la persona está en duelo. Sí lo hay. Sí hay desde buscar un refugio, sí hay desde hacer cartas y no cartas de despedida, más en el caso de muertes por COVID, que ya no pude yo ver a la persona. Puedes escribir una carta incluso diciéndole todo lo que no le pudiste decir esa última vez. Y no basta una carta, pueden ser muchas cartas, porque una carta no es suficiente para poder describir el vínculo que hay y las experiencias que hay. Y en esa carta que se incluyan no solamente las cosas agradables, sino también las desagradables, porque si seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y entonces aterrizarlo más en la realidad. Hay muchos rituales que yo les voy a dejar mi teléfono, con muchísimo gusto estoy a su disposición, que se pueden hacer. Hay rituales para hacer cierres. Se cree que hay veces que necesita tener a la persona cara a cara para poder hacer un cierre, y no necesariamente. Sí se pueden hacer cierres con una persona ausente, cartas de agradecimiento, globos, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Baúles, etcétera. Pero, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Yo, respecto al tema que decías de hablar, ¿no? Los niños, que generalmente es no le digas al niño, no hables de la muerte frente al niño. ¿Qué propondrías tú dentro de tu ámbito como para romper estos tabúes y tomar la muerte como algo natural? Porque al final de cuentas, digo, la única seguridad de que todos tenemos es que nos vamos a morir. Y aún así nunca nos atrevemos a hablar de la muerte, ¿no? Como que la muerte no se toca. Incluso el pensar, pues no pienses eso. O que mi hijo se va a morir, Ajá, ¿no? O que tu hijo, bueno, entonces, familiar. ¿qué propondrías tú como para romper esos tabúes de cómo hablar de la muerte con el niño? Hablarlo desde que son chicos. O sea, no como que un tema de todos los días, ¿no? No, de acuerdo, está todo traumado, ¿no? Pero, sí, de todos los días de la muerte, y ahí con calaveras. No. Sino, sí hablarlo como algo natural y parte de la vida. Desde una plática de un día,
pero no es como que una plática que te hago y lo suelto y ya, hasta que seas adolescente. No, o sea, una vez al mes, 2 veces al mes, ocupar metáforas incluso, ¿no? En el caso de que haya mascotas, por ejemplo, porque también ahí pasan duelos los pequeños, ustedes no se dan cuenta, o no lo habían simbolizado así, pero por supuesto que a los pequeños y a los grandotes también, ¿no? Pasamos por todas estas etapas, y esa es una forma, por ejemplo, de poderle hacer entender que la muerte es natural y empezar a mirar la muerte como algo natural. Justo, por ejemplo, en mi caso personal les comparto, yo le tenía un miedo a la muerte horrible, porque en mi casa era como hablar de la muerte, pero hablarlo estigmatizado, ¿no? Como algo muy malo, como... No, hombre, pues yo andaba toda nerviosa todo el tiempo, casi. Y yo era muy pequeña. Fue una de las cosas que a mí me hizo entrar a estudiar tanatología para poder enfrentar uno de mis miedos más grandes, que era la muerte, y poderla mirar como un proceso natural. Porque sí hay que tener sensibilidad para poderlo tocar como un niño. No desde, no me haces esto, me voy a morir, ¿eh? Si no me obedeces, me voy a morir. Si no me besas, me voy a morir. O sea, lo empiezas a tocar, ¿no? Esta palabra desde una amenaza para que hagan algo que tú quieras y realmente sí causa un impacto. O sea, si es desde se va a morir o desde que están jugando y me hago el muertito. Oye, y un niño pequeño no lo va a entender. Entonces, ¿qué si propongo? El poder hablar de estos temas desde pequeños, con esta naturalidad que es, porque la muerte es, y punto. Así como la vida, no se necesita de mucho. Irla entendiendo, irla incluso hablando. Hay muchísimos cortometrajes, padrísimos, por cierto, padrísimos en YouTube que pueden ocupar incluso para trabajar este tema con los pequeños. Enfrentarlo. Ahorita los niños en pandemia vivieron algo horrible, porque también escuchaban de muertes, y unos no entendían ni qué onda, ¿no? Otros sí ya tenían más conciencia, y otros simplemente lo estuvieron viviendo constantemente con familiares. Entonces, sí es como un balde de agua fría, porque no sabían ni cómo se masticaba esto. Entonces sí empezar a hacer conciencia desde ahorita que son pequeños. Igual y hay talleres también para niños y para adultos. Y algo súper importante, que antes que no se olvide, una persona que está en duelo, aparte de trabajar con sus recursos internos, que es autocuidado, todos esos recursos internos, sí buscar, por favor, redes de apoyo. Las redes de apoyo no tienen idea de cómo pueden sostener un proceso de duelo. Y redes de apoyo me refiero a desde familiares, porque cuando hay un fallecimiento, muchas personas se van, no nada más la persona que fallece, sino muchas personas se van porque no saben cómo enfrentar esto contigo, ¿no? Pero también muchas personas llegan, o sea, también es un ciclo, ¿no? Entonces, ocupar redes de apoyo, en verdad hay muchos grupos de personas que han perdido familiares en pandemia y se puede trabajar desde ahí, trabajos en línea también los hay, vivenciales ahorita ya se empiezan a hacer más, pláticas, conferencias, amigos, así como abrir tus alas y buscar apoyo, porque sí te va a ayudar muchísimo a hacer este proceso, que de por sí es doloroso, mucho más llevadero. Gracias. Tuve la oportunidad, hace muchos años, un amigo tuvo una hija con cáncer. ¿Tuvo qué, perdón? Tenía una hija con cáncer y sabían que iba a morir. Y asistieron a un tanatólogo y cuando llegó el momento, llegamos al velorio, prácticamente los papás nos estaban consolando a nosotros. O sea, estaban muy conscientes de lo que iba a pasar, lo asumieron muy bien y llegábamos los que queríamos a la niña y ellos era diferente, ¿no? Sí. Se notó muchísimo este trabajo, es muy valioso. Es muy valioso porque en el proceso, a mí en lo personal yo leí, a mí no me gusta mucho porque en la tanatología se trabajan desde 3 entradas, ¿vale? Desde la orientación, desde la intervención y desde el acompañamiento, ¿ok?
yo soy orientadora tanatóloga, ¿vale? La intervención es la que ya se hace en el hospital y yo los hospitales, ahí sí no, lo respeto de lejitos, ¿vale? Más sin embargo, cuando se lleva este proceso y este acompañamiento tanatológico, se trabaja mucho con el familiar. Sí se trabaja con la persona que está por morir, pero por eso son duelos anticipados, porque ya los empiezas a aceptar incluso desde antes que la persona fallezca, y esto lo hace muchísimo más llevadero. Realmente hay veces le tenemos mucho miedo a la palabra o al asistir en tanatología, es como, me voy a morir, ¿no? Pero es un acompañamiento súper cálido, súper a tu ritmo, y que de verdad te facilita muchísimo el poder llegar a la aceptación y poder resignificar el dolor. Y sí, efectivamente, se enfoca muchísimo más en la familia. Gracias. ¿Quién más? ¿Hay alguna manera en la que podamos hacer los pensamientos que llegan, digamos, en vida a la muerte, o que de repente nos pongamos a pensar en que se van a morir, o que nos va a faltar algún familiar? Eso es ansiedad. De hecho, la ansiedad es una de las cosas, bueno, es uno de los síntomas que se desarrolla más cuando hubo muertes y que es parte, ¿no?, de un duelo patológico, es decir, si ya lo tenías, pues se va a desarrollar más. Hay muchas técnicas, desde la respiración, por ejemplo, la respiración en 8, no sé si la han escuchado. Inhalas en 8, o sea, inhalas y en tu cabecita vas a contar 8. Inhalas, tienes estos pensamientos, o sea, ubiquemos el espacio, como tengo estos pensamientos catastróficos, ¿no? Porque nuestra mente, cuando tenemos ansiedad, pues se va mucho a la catástrofe, bueno, muy jerárquico de esta fantasía catastrófica. Entonces, uno, lo identifico, otro, empiezo, desde mi respiración, respiro en 8, sostengo en 8, y exhalo en 8. Y así van a ser 8 veces. La respiración realmente sí tiene un impacto a nivel emocional muy grande. Cuando tú estás enojado, ¿cómo respiras? Así, ¿no? O sea, tu respiración, y se liberan sustancias diferentes, ¿no? Cuando estás triste o estás llorando, la respiración también cambia. Es diferente, es más pausada. Ok. ¿Por qué en 8? Cuando tú respiras en 8, se segrega una sustancia, es como manda un mensaje a mi cerebro que no está en peligro, es como, no estamos en peligro, estamos tranquilos, no hay peligro, relájate, ¿no? Y otra vez, eso es, por eso es respiración en 8, y por eso se ocupa mucho en diferentes corrientes, ¿no? En el budismo, en yoga, etcétera, etcétera. Mucho el trabajo de la respiración, porque sí libera mensajes. Bueno, sí se libera este mensaje al cerebro de, tranquilo, no pasa nada, estamos bien. Ahora, ¿cómo regresarte la aquí y a la hora? Hay una técnica que en lo personal a mí me gusta mucho, se llama 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Y esto te ayuda mucho a trabajar tu estrés, que es justo, uno, entender que el pensamiento que tengo lo estoy generando yo, para empezar, ¿no? No es que esté pasando, sino es cuando me empiezo a sentir ansiosa, mis manos están entumidas, están sudando, mi corazón está agitado, mi respiración es diferente, mis pupilas están un poco más, etcétera, etcétera. Cada quien conoce su cuerpo, cada quien sabe cómo cuando llega cómo te visita, ¿no? A mí en lo personal, cuando me visita, me entume el cuerpo. O sea, yo ya sé que estoy aquí en mi ansiedad, bienvenida sea, ¿no? Pero ya para esto ya me entumió la boca, ya me entumió la cara, ya me entumió las manos, y se empieza a entumir el estómago. Así me visita. Y esta es intrusiva, llega sin avisar, o sea, no es de con permisito, no, pero sí se puede trabajar desde antes. Entonces, 5, acá vamos a activar tus 5 sentidos. Ok, tenemos 5 sentidos, ¿cierto? El primero, vamos a activar el sentido de la vista. Cuando tengo estos pensamientos de me voy a morir, se va a morir mi familia, y estoy generándolos, ok, me ubico, a ver. 5 cosas que puedas ver a tu alrededor. Identifiquen 5 cosas que puedan ver a su alrededor. No me las den, nada más piensen y obsérvenlas. ¿Ya? 5 cosas. Ahí estamos activando el sentido de la vista. 4.
Vamos a activar el sentido de la escucha, ¿no? Del oído. Vas a poner toda tu atención en 4 cosas que escuches alrededor de ti. Carro, amigos. En el caso que sea en la noche, por ejemplo, que estés solito y que no se escuche nada, genera los ruidos. Ponte a, por ejemplo, yo tengo eso, o mi reloj, me pongo a generar el ruido en casa. Con los pies, empiezo a generar ruido. El punto es de que este sentido se active, ¿vale? Y vas a buscar 4 cosas, escuchándolas. Después nos vamos al 3. 3 cosas que puedas tocar. Ahí vamos a activar el sentido del tacto. Me toco el cabello, igual si estás solo, porque les digo, esta condenadota llega sin avisarnos. Entonces, si no tenemos algo a la mano, pues tocas tu piel, incluso tu ropa. Si tienes algo a la mano, pues entonces el vasito o el cubrebocas, las texturas, ¿sí me explico? Si estás en la cama, pues la textura del colchón, de la almohada, tienen que ser 3 cosas. 2. Vamos a activar el sentido del olfato, ¿ok? Entonces, toca que se quitan el cubrebocas, ahorita no, en casa o en donde estén, con las manitas limpias, por favor, y activan el sentido del olfato buscando 2 cosas que puedan oler. Si no tengo acá, pues el cabello, o sea, busquen sus recursos personales, siempre va a haber recursos. El papelcito, ¿no? Entonces, pero sí voy a activar este sentido. Y queda 1, ¿no? O sea, son 2 cosas que voy a oler y una cosa. ¿Qué sentido falta? El gusto. Entonces, pruebas algo. En mi caso, yo tengo agua a la mano, puedo tomar agua o café. En el caso de que estés solo, ¿no? Si te chupas el dedo, limpia las manos, por favor. O incluso ya claro que dices, no tengo nada, si tengo las manos sucias, punta saliva y siéntela, ¿no? O sea, con el gusto, siente la saliva dentro de tu boca. ¿Qué proporciona? ¿Qué hace este ejercicio? Te desconecta, ¿no? De esta catástrofe, de lo que puede ser, porque es horrible, o sea, se siente horrible. Y te reubican en la aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que sí está pasando? Porque lo que sí está pasando es lo que estás experienciando en este momento. Esto es lo real. Lo que pasa en 5 minutos no lo sé, ¿no? Hasta que llegue. En 5 minutos te diré qué pasa, ¿no? Pero, mientras tanto, así es la ansiedad y esta se desarrolla muchísimo porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, es reubicarte en el aquí y en el ahora. Y hay muchísimos más ejercicios. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Fíjate que escuchándote, a lo mejor saliendo un poquito del contexto de COVID, bueno, no es pérdida tras pérdida. En trabajo social pues llegan muchas situaciones de separación y divorcio. En cuanto a tanatología, en tu caso, ¿habría algún tipo de asesoramiento al respecto? Porque he visto este dolor, sufrimiento, porque, o sea, está el papábico, pero no está aquí, ¿no? Entonces, para ir recomendándolos también con ustedes profesionistas, porque eso es muy complejo. Gracias. Sí, es que en la cuestión del divorcio es el mismo proceso, nada más que acá hay una diferencia, que acá el resentir es muchísimo más rápido porque por lo menos cuando una persona fallece, resientes su recuerdo e incluso resientes el estar en su altar o en su urna o lo que se ocupe, ¿no? En el caso de divorcio, resientes cuando lo ves y entonces es así que vuelves desde el enojo, la tristeza, y te quiero buscar, pero también te quiero patear, pero también te quiero abrazar porque todavía te amo, y entonces bueno, y el no acepto que ya me quedé sin familia, es un caos, ¿no? Porque lo tienes ahí presente. Entonces también es más fácil al pasarlo a sufrimiento, porque pueden pasar años, o sea, es como el proceso del dolor ya pasó, pero yo elijo que cada que lo vea le digo desgraciado, aunque hayan pasado 5 años, ¿no? Entonces yo elijo que cada que lo vea lo voy a odiar igual, o sea, y con la misma intensidad, y no trabajo con el aprendizaje que me deja esta experiencia, pero sí se hace un proceso tanatológico, sí es de esta, bueno,
¿Qué aprendes a partir de esto que no elegiste? A lo mejor en el caso del amor, no eliges que se muera alguien, ¿no? Al menos que le pongas una pistola. Pero en el caso de divorcio, a veces no tienes esta libertad de poder elegir, a veces sí. Hay personas que sí llegan, nos queremos divorciar, ¿ok? ¿Te quieres divorciar? Sí. ¿Estás preparado? Porque todos nos queremos divorciar, a lo mejor en algún momento. Pero el prepararse implica mucho, desde cuidar a los hijos, saber qué onda con los hijos, economía, casa, escuela, o sea, muchísimas cosas. Pero sí se puede trabajar desde un enfoque tan natural. Muchas gracias. Con gusto. Yo tengo una pregunta. Tomando en consideración el tema de la antropología, del duelo por la pérdida de una persona, mi inquietud surge con las sugerencias en el aspecto de personas embarazadas, desde el punto de vista en que esta persona trae una vida y está pasando por la pérdida de alguien. ¿Se le puede manifestar o decir esas palabras o tiene otro tipo de mecánica para superar ese duelo? No, se pueden ocupar esas palabras, se puede hacer, y de esto también depende de cuál sea el vínculo que haya perdido. Por ejemplo, la persona embarazada, si perdió a su cónyuge, o si perdió a algún familiar, ¿no? O si perdió, algún familiar cercano o lejano. Entonces también depende mucho de ese vínculo. Y el vínculo no, a veces ni siquiera es el rol, es literalmente el vínculo, ¿no? Porque a veces dices, ¿por qué le lloras más a tu amiga si nada más era tu amiga? Y no le lloraste así a tu papá, pero, un ejemplo, pero es el vínculo que se genera. Entonces, en el caso de las personas en embarazo, sí se trabaja así también. Y hay mucho desde la postura, desde cómo manejar las manos, más en la apertura, el contacto. Por ejemplo, hay veces que llegan y te abrazan, ¿no? O sea, no necesariamente, desde una caricia muy leve, muy despacio, desde evitar mucho estas palabras de religiosidad. Entre más los eviten, mucho mejor, porque acá como se están también en el enojo, incluso es mucho de se lamentamos al creador, ¿no? O sea, pero ¿por qué te lo llevaste? Y empieza este enojo hacia el ser supremo que la persona crea. Más sin embargo, ahí una vez también mi tanatóloga me dijo, es que incluso cuando dejas de creer en eso, sigues creyendo, porque ahí está tu fe. O sea, tu fe sigue y sigues creyendo. Entonces, sí se trabaja igual. El acompañamiento es mucho desde la empatía, mucho desde poder ayudarla a desarrollar fortaleza, no fuerza. Fuerza es una cosa, fortaleza es otra cosa, ¿no? El poder estar más en disposición, no para que evites su dolor, no de que te voy a traer al cine, luego te voy a llevar a comer, luego te voy a para que no te duela, no, porque va a llegar un momento donde no somos drones, tienes que estar sola, y en ese momento, ¡pum!, la va a visitar, porque esto no se controla, esto se controla así, con drogas, con alcohol, con sexo. Es como, oye, es que han pasado 10 años y yo sigo llorando igual. Ajá, ¿y cómo viviste tu duelo? No, pues borrar. Ah, bueno, incluiste el dolor, ¿no? Entonces, aparece. No se para, en algún momento aparece. Así pasan 20 años, llega. Por eso son duelos retardados o crónicos. ¿Alguien más? ¿No? Oh, muchísimas gracias. Ok, le entregamos a la licenciada Lady Gracia Toscano este reconocimiento por su destacada participación impartiendo la conferencia Duelo en Pandemia en nuestra 5ª jornada de psicología. Muchísimas gracias, Lady. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lady. ¿Dónde te pueden encontrar tus datos, tu información, por favor? Por cierto. Si alguien necesita. Soy Ley Gracia, yo trabajo en el colectivo Efecto Mariposa, soy psicoterapeuta de ahí, ¿no? Este es el número del compañero
y estoy a sus órdenes. Estamos en Facebook, en Colectivo Efecto Mariposa, y en Instagram me parece que también estamos igual, Colectivo Efecto Mariposa. Okay. Estamos a sus órdenes en la segunda de Daniel González 509 Centro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por su participación. Gracias. Sí. Para el día 12:30, por favor, viene la siguiente ponente. Y bueno, igual los que quieran, tenemos una plática sobre feminismo. Entonces, 12:30 tienen.